Pues damos la bienvenida al ingeniero Homero Castañer. Él es viceministro de Gobierno de Guillermo Lasso. Ingeniero Castañer, le saludamos. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre cómo se llegan a estos 2 meses de gobierno. Se llegaron ya el pasado día sábado, un reflejo de lo que es la opinión ciudadana en las dos principales ciudades del país, Guayaquil y Quito. Lo hemos presentado en forma previa. Le escuchamos. Muy buenos días, Gustavo. Un saludo a usted y a todos quienes nos siguen esta mañana. Efectivamente, el gobierno cumplió ya 2 meses en el poder administrando el Estado ecuatoriano, y lo que sienten la mayoría de los ecuatorianos en ese sondeo de opinión es lo que sentimos nosotros también como parte del gobierno. Optimismo y esperanza frente a un tema tan doloroso que es lo que veníamos arrastrando, ¿no? Una pandemia muy dura, muy difícil, que dejó a muchas familias sin sus seres queridos, que dejó a muchas familias sin sus ingresos económicos, que ha dejado una estela muchas veces de incertidumbre, pero con la llegada del presidente, fíjese que el día después de que ganó las elecciones, el riesgo país bajó, es decir, cómo nos ven los mercados internacionales, cuán atractivo es el país, bajó, y eso permite conseguir créditos, financiamiento e inversión a más bajo interés, a mejores plazos. Y lo más importante, la palabra del presidente frente al tema de vacunación, porque aquí quiero ser claro, de nada vale hablar de reactivación económica, de generación de empleo, de fomentar emprendimientos, de atraer inversión, si seguíamos enfermándonos, si seguía la gente saturando los hospitales, si seguía falleciendo. Y se ha hecho una gestión titánica en conseguir millones de vacunas. Solo el día de ayer llegaron 256,000 vacunas aproximadamente de Pfizer, y se tiene previsto no únicamente vacunar a los 9 millones de ecuatorianos en los 100 primeros días de gobierno. Vamos a superar esa cifra, y yo estoy seguro de que antes de que lleguemos al trimestre final del año, si seguimos a este ritmo, vacunaremos a todos los ecuatorianos que deseen vacunarse. Lamentablemente no se puede obligar a que la gente se inmunice, asista a los centros de vacunación, pero mire lo que está pasando. Por ejemplo, ya desde Perú están ingresando un promedio de 500 a 1,000 personas diarias buscando las vacunas aquí en el Ecuador, porque el plan de vacunación ha sido efectivo. Y este rato en la página del Ministerio de Salud hay un link que es el vacunómetro. Uno puede ver los porcentajes avanzadísimos, tanto en primera, en segunda dosis, y ahora que ya se esté iniciando a los estudiantes de hasta 16 años. ¿Confía el gobierno de que se va a cumplir con esta meta del plan 900? Le pregunto esto porque en declaraciones del vicepresidente de la República señaló que sí, pero que se tomará como referente la primera dosis. ¿Será este el referente o se llegará a los 100 días con los 9 millones de ecuatorianos vacunados ya con su doble dosis en los casos en los que se requiere esta doble vacuna? Yo no quisiera detallar este tema técnico de la primera, de la segunda dosis. Incluso se vienen vacunas que son monodosis, pero estos días ha sido grato que no solo hemos sido número 1 en el mundo por el alegrón que nos dio Richard Carapaz, sino número 1 en el mundo por aplicación diaria de dosis de vacunas según el número de habitantes. Eso está en la página de la Universidad de Oxford. Eso podemos acceder y ver que el Ecuador ha superado a todos los países del mundo en vacunación diaria según el número de habitantes, y eso nos motiva porque mire, hace unos días veía
la final del campeonato de la NBA de básquet en los Estados Unidos, ya con un coliseo lleno, con la gente, la gran mayoría sin mascarilla, y el Ecuador tiene que apuntar lo más pronto a eso, a tratar de volver a estos eventos deportivos, culturales, artísticos, de volver a hacer las cosas normalmente, compras, ventas, comercio diario, y sin vacunas, eso realmente va a ser complicado este rato. Hay las vacunas, hay los centros de vacunación que están funcionando, muchos de ellos incluso no con la cantidad de personas que deberían asistir, y aquí el llamado a la ciudadanía, que vayamos, que nos vacunemos, que todas, absolutamente todas las vacunas son efectivas. No podemos estar diciendo esta sí, esta no, se ha comprobado que todas son efectivas, y que mientras más pronto nos inmunicemos como sociedad, más pronto podremos volver a la normalidad. Asambleísta, casi le digo mil disculpas. Señor viceministro, ingeniero Castanier, muy buenos días. Sin duda alguna, esta mirada optimista de los ecuatorianos, de las ecuatorianas, tiene que ver con este avance importante que ha tenido el plan de vacunación en estos días, porque esto va a permitir, como usted mismo manifiesta, que de alguna manera los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes puedan retornar a las aulas, las personas puedan retornar a sus trabajos, y con ello, pues, avanzar en un proceso de reactivación económica. Sin embargo, desde algunos sectores todavía hay preocupaciones respecto de ese rumbo en materia económica que va a tomar el gobierno nacional. Se había anunciado, por ejemplo, una propuesta de reforma tributaria, entre otros aspectos que incidirían precisamente en una forma de superar esta crisis que ha venido atravesando el país y que se ha agravado seriamente con la pandemia de la COVID-19. Respecto de estos anuncios que se hizo por parte del gobierno nacional, ¿para cuándo se aspiraría o cuáles son las expectativas para tener ya propuestas mucho más concretas respecto del tema y la coyuntura económica del país? Ya se ha tomado decisiones sin necesidad de mandar un proyecto de ley a la Asamblea Nacional, y decisiones importantísimas. La primera en la materia petrolera, es decir, en materia de hidrocarburos, se ha tomado un plan para los 100 primeros días en donde queremos tener mayor producción, mayor venta, mayor explotación, sin necesidad de un proyecto de ley, sino simplemente liberalizando el tema de comercialización y el tema de exploración e inversión petrolera. Segundo, el Ministerio de Producción anunció hace aproximadamente 3 semanas bajar partidas arancelarias a 667 productos, que eso definitivamente va a ser conveniente para todos los ecuatorianos, porque son cosas que no se fabrican aquí, que tienen que venir importadas y que van a bajar de precio y van a mejorar la economía de los ecuatorianos. Y el decreto que firmó el presidente obligando al Ministerio de Trabajo a tomar acciones inmediatas y a mediano plazo sobre el tema de la mejora en los trámites de contratación pública, en el tema de todo lo que tiene que ver de inscripción de contratos, el tema de evaluaciones, el tema de conseguir que esa tramitología no entorpezca la generación de empleo. Usted menciona que se viene un proyecto económico que está preparándose en la Secretaría Jurídica de la Presidencia, pero repito, sin necesidad de enviarlo a la Asamblea Nacional, se ha dado muestras positivas de cuál va a ser el rumbo económico. Y el rumbo económico va directamente a reactivar la economía y a generar mayores plazas de empleo en el país. Ingeniero, ¿cómo analiza el gobierno nacional la negativa de la Asamblea Nacional al acuerdo con el SIAD y este anuncio de presentar una demanda de inconstitucionalidad? No me parece correcto que después de que haya habido un pronunciamiento de la Corte Constitucional en ese sentido, la Asamblea Nacional haya hecho un pronunciamiento que no tiene ningún efecto jurídico.
ningún efecto sobre ese tema. Más bien yo pienso que eso no le hace bien al país, que la Asamblea Nacional se pronuncie de manera diferente a lo que pretende el gobierno nacional frente a los arbitrajes internacionales para hacernos atractivos. Repito, el tema de que necesitamos en el Ecuador es inversión. Y si no generamos seguridad jurídica, si a cada momento estamos con reformas, con cambios, van a decir, ve, a ese país no te vayas a invertir, porque en ese país a cada rato cambian las reglas del juego. Y la idea de que el gobierno nacional tome estas acciones aprovechando esa imagen que tiene el presidente Guillermo Lasso, una imagen de ser un mandatario serio, un mandatario que quiere cumplir con las obligaciones tanto externas e internas del país, la Asamblea Nacional para mí tuvo un pronunciamiento inadecuado y erróneo sobre este tema. En lo que no se ha avanzado aún, ingeniero Castañer, es en recuperar el empleo. Se estimó que unos 700,000 ecuatorianos quedaron en el desempleo por la pandemia. Es muy poco, no es significativo lo que se ha recuperado. Y este es el segundo pedido que hacen los ecuatorianos, apoyar al sector privado para generar nuevas fuentes de trabajo. ¿Cómo se está enfocando este tema? Adicionalmente a lo que usted ya ha señalado, esta intención de generar estabilidad económica en el país. En la página del INEC se mide el tema de desempleo con un porcentaje que pone a la población económicamente activa versus la población que tiene un empleo adecuado, ¿sí? Y desde mayo hasta junio, que es la última medición, ha mejorado ese tema. Lógicamente existe casi 7 millones de ecuatorianos que no tienen un empleo adecuado, es decir, que están en el subempleo, que están en empleo en condiciones de no tener los ingresos ni siquiera del salario básico, que están en informalidad, y hacia eso vamos. Pero, repito, de nada vale hablar este rato de generación de empleo, de poner incentivos, cuando toda, como se dice, cuando uno lo pone todo, ¿no? Cuando pone toda la carne en el asador, estaba apuntado al tema de vacunación. Una vez que se cumpla el tema de vacunación, allí sí vendrá el tema de los incentivos, especialmente aprovechando esa ley de emprendimiento e innovación que está vigente. Es una ley que incluso este decreto que manda el presidente hacia el Ministerio de Trabajo tiene que estar en concordancia con el artículo, si no estoy mal, creo que es el 44 de esa ley, para motivar el empleo para los nuevos emprendimientos. Muchos de los ecuatorianos no quieren o no pueden generar empleo justamente por las condiciones tan rígidas, tan dificultosas del actual Código de Trabajo, y también se está preparando esta ley de oportunidades laborales para justamente dar oportunidades a quienes no tienen este rato de acceder a un empleo formal. En otro tema, debería ser una preocupación del gobierno la situación de los maestros que se encuentran en huelga de hambre. Son alrededor de 70 maestros quienes permanecen en esta medida, si bien el gobierno nacional se ha pronunciado de que no podrá o no podría intervenir en las decisiones de la Administración de Justicia, en este caso de la Corte Constitucional. ¿Cuál es la evaluación y sobre todo la atención que se estaría brindando a esta situación que cada día se complica más? La salud de los maestros se ha visto seriamente complicada. El día de ayer una nueva docente tuvo que ingresar a emergencias en una casa de salud. Mire, yo fui asambleísta en el periodo anterior, incluso voté a favor de esas reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, pero en el gobierno anterior se presentó una demanda de inconstitucionalidad sobre algunos temas, entre esos el financiamiento al tema del escalafón, el tema de la jubilación anticipada de los maestros, y aquí el gobierno tiene que ser coherente con lo que ha dicho el presidente de la República. Vamos a respetar la independencia de las funciones.
Imagínense que este momento, que no es más que un proceso parecido a un proceso judicial, es decir, de análisis, en donde tiene que haber un pronunciamiento, una sentencia de la Corte Constitucional que debe ser vinculante sobre este tema, que el gobierno, en este momento, tome partida sobre eso, no sería lo correcto. Eso sería como tomar partidas frente a un proceso judicial. La Corte Constitucional es el máximo organismo de interpretación constitucional y respetaremos lo que decida la Corte. Lamento como el que más lo que está sucediendo en el país, en varias ciudades del país donde se han instalado huelgas de hambre, no son más que acciones radicales, acciones extremas, que pueden tener su motivación justa, las aspiraciones de los maestros, pero nosotros no podemos decir a la Corte Constitucional pronúnciese de X, Y o Z manera. Tenemos que ser respetuosos y como gobierno respetaremos la decisión de la Corte y hemos sido claros, sea cual sea la decisión de la Corte Constitucional, dialoguemos, conversemos, escuchemos de lado y lado cuáles son las posibilidades de mejorar estas reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, pero este momento, una huelga de hambre, un quebranto de salud de los maestros no soluciona absolutamente nada. Quisiera retornar nuevamente a los temas de producción, ingeniero Castañer. Conocemos y entendemos que Ecuador es un país sumamente complejo, sobre todo con los problemas económicos que se han dado en los últimos años. Se está reflejando esto en la opinión de los ecuatorianos de que hay que reactivar la producción, el desarrollo del país, pero no podemos dejar de lado de que este desarrollo tiene que ser sostenible. Hay una alarma en todo el planeta. Acaba de darse el día de ayer por algún importante experto internacional un aviso señalando que los signos vitales del planeta, así lo ha dicho, están delatando niveles de alarma, haciendo un llamado nuevamente al cuidado del medio ambiente. Las corrientes en el mundo en cuanto a la explotación, al uso de combustibles fósiles, dan cuenta de que se intenta disminuir y drásticamente por parte de todos los países la producción y el consumo de combustibles fósiles. Nosotros, por estas circunstancias particulares del país, estamos haciendo todo lo contrario, intentando duplicar la producción petrolera. Entendemos también que hay intenciones de impulsar la minería. Así lo ha proclamado una página web Vía Minera el día de ayer, señalando que el 20 de julio el presidente Guillermo Lasso se ha reunido con la Cámara de la Minería y ellos deducen esto de que hay noticias muy alentadoras con respecto a la minería. Si quisiéramos conocer cuáles son las políticas generales del gobierno de Guillermo Lasso en términos de un desarrollo sostenible. No podemos decir no a la producción en el país, pero esto tiene que hacerse en condiciones en las que se protege el medio ambiente. Con la duplicación petrolera se va a afectar, por ejemplo, el suroriente ecuatoriano, que de alguna manera no ha recibido el embate como lo recibió el norte del oriente ecuatoriano, que sabemos todos los gravísimos problemas que ha tenido. Solamente pensemos en el caso Chevron. Y en cuanto a la minería, ¿cuál es la política del gobierno de Guillermo Lasso? Entre otras cosas, y perdóname por dilatarme en la pregunta y ponerle tantos aspectos, el gobierno ratifica, lo puede hacer usted, la intención de llevar a una consulta popular la prohibición de instalaciones mineras en las zonas de recarga hídrica. Mire, hay temas que el gobierno nacional, dentro de la posibilidad de tener más ingresos, para eso trasladarlo a los programas de salud, de educación, sociales del país. Está claro que no podemos tener posiciones radicales de decir cero minería o minería a gran escala y a cualquier costo. En estos temas es una gran oportunidad para el país, de conseguir o de entregar concesiones mineras a empresas que nos dejen las compensaciones, las indemnizaciones, no solo al Ecuador como tal, sino a las comunidades.
lamentablemente conozco de cerca lo que representa la minería ilegal en su entorno. La minería ilegal es contaminación, la minería ilegal es tráfico de explosivos, de combustibles, de contrabando, incluso tráfico de personas para que trabajen y para que sirvan dentro de estos temas mineros que están asentados ilegalmente y utilizan químicos en muchos lugares del país y sí contaminan. El tema de la minería formal, en cambio, tiene que cumplir auditorías, revisiones, evaluaciones mensuales sobre cómo se están dando estos temas. No podemos satanizar y decir no a la minería cuando existe un gran porcentaje de desnutrición infantil en el país. Es decir, no podemos estar muriéndonos de hambre sentados en una olla de oro. Se tienen que hacer las cosas bien hechas, como han hecho otros países. Han hecho otros países y eso hay que emular las cosas positivas. En el tema petrolero se pierde casi $1.000 millones por nuestra ineficiencia en la explotación. ¿En cuánto nos cuesta explotar los campos petroleros en el tema de refinación? Y por eso ha venido un decreto para justamente tener inversión privada, no inversión pública, porque no la tenemos, no existe en las arcas, existe un déficit muy grande, un faltante que no nos permite inyectarle esa inversión al tema petrolero y se necesita inversión privada y allí viene el tema de las condiciones. Puede haber concesiones, puede haber inversión que se haga la voz del carnaval y que lamentemos como usted menciona el caso Chevron, pero puede haber inversiones, puede haber concesiones que le traigan beneficio a la comunidad, al sector, al país en sí, por los ingresos y esas concesiones que ahora, se dan. Hay cifras ya que se dan sobre la minería y esto lo promueven las propias mineras, la Cámara de la Minería. Se ha señalado que Ecuador ha exportado cerca de $1.000 millones en producción minera, se ha exportado. Que hay una inversión del orden de $1.600 millones en el país por la minería, pero revisando los ingresos para el fisco, apenas $40 millones es lo que efectivamente ha ingresado a las arcas fiscales por la minería. Esta es una cifra que no llega al 3% de toda esta danza de millones, lo que efectivamente ingresa para el fisco. Es un tema que no nos debe obnubilar, ¿sí? Es un negocio millonario la minería, pero ¿cuánto queda realmente para el fisco, para Ecuador? Y en la otra mano está los costos de la remediación ambiental. Las mineras vienen, explotan, hacen su negocio, a veces por decenas de años, y luego queda toda la carga de la remediación ambiental para el país. Es que lo que pasa es que en muchas cosas no estamos acorde a lo que sucede en otros lugares del mundo. Por ejemplo, cuando hay una concesión minera, y cuando esos minerales son sacados del país, por ejemplo, para saber qué cantidad sale, los contenedores pasan por escáneres de última tecnología que analizan la densidad de lo que está saliendo sin necesidad de abrir el contenedor. Nosotros no tenemos, por ejemplo, todavía esa tecnología en el país y es necesario implementarlo en las aduanas para tener ese control de qué es lo que sale del país y tener ese tema de decir, por esto se tiene que pagar, por esta explotación se tiene que pagar, porque usted puede mencionar algo que es cierto, que hay una concesión que está dando grandes réditos económicos y que para el país está cayendo mediante goteo esos ingresos. Y hay otro tema, perdóneme que intervenga nuevamente, ingeniero Castañer, el de las tierras raras. Estos son microelementos de un altísimo valor que se va con esa supuesta escoria que sale de las minas y que es muy bien explotada por países como la China. Este es un tema que hemos intentado hablar con expertos en minería ecuatoriana, sobre el cual por lo menos nos han dicho prácticamente no conocer, incluso gente de las cámaras de la minería, pero esta es una fuente importantísima que no está aparentemente siendo controlada en el país. Mire, ahora que estamos analizando este tema de la focalización de los subsidios y va
en parte con su pregunta, que usted dice, bueno, mientras en otros lados por ejemplo, en Europa ya se prohibirá el ingreso de productos que dentro de la cadena de producción utilicen mecanismos contaminantes o combustibles contaminantes, y eso hay que apuntar, o sea que hay que apuntar a los buses eléctricos, a camiones eléctricos que ya los hay, a las electrolineras, al tema del gas natural, que este momento no lo podemos explotar a gran escala porque no hay una inversión para un gasoducto y para nuevos yacimientos de gas natural, que en otros países ya hay vehículos que funcionan con gas natural. Y efectivamente a estas nuevas tecnologías que nos permitirán tener mejores días, porque el país lo que necesita este rato es empleo, es generación de divisas, y no hay otra manera de generar divisas este momento siendo eficientes, y en este caso en el tema petrolero, que es la mayor cantidad de ingresos que tenemos ahora, ser eficientes, y en el tema minero mejorar la situación, y eso sí, claramente, prohibida la explotación sobre los 2.500 metros sobre el nivel del mar, donde nacen el agua que sirve para la vida de todo el país. Sí van a llevar este tema a consulta popular. Así es, el presidente de la República ha sido claro en eso, y él se ha comprometido que no habrá explotación en los páramos de nuestro país. Ingeniero, respecto de la consulta popular, se ha anunciado también que esta se llevaría a cabo en este mismo año, a más de este tema que es de preocupación especialmente de la provincia de la Suay y del Austro. ¿Qué otros temas se están contemplando? El del Consejo de Participación Ciudadana, ¿y qué otros? Bueno, no es prioridad del gobierno en este momento llamar a una consulta popular, si bien hay temas importantes que deben ser a lo mejor decididos por el soberano, por el pueblo, pero que no son temas prioritarios de este momento, ¿no? Hablar de algunos temas que cambiarían la estructura del Estado, que podrían mejorar el funcionamiento de las instituciones, no es la prioridad de este momento. Además, no hay el dinero y el presupuesto de los 60 o 70 millones que costaría una consulta popular, y yo no quisiera adelantarme sobre esos temas, y cuando sea prioridad y sea necesario, el presidente lo anunciará. ¿Cómo mira usted ese ranking también que se ha hecho en términos de confianza de los ecuatorianos en sus instituciones? El presidente Guillermo Lasso aparece muy bien, pero una importantísima entidad del Estado, la Contraloría General del Estado, aparece en el último lugar de una decena de entidades encuestadas. Lamentable que hayamos venido con el ex Contralor Poli, huido, no está aquí en el país, sentenciado, el Contralor Celi detenido, renunció la Contralora subrogante, ahora se dio un encargo desde un centro de rehabilitación social, desde una cárcel, se dio un encargo al actual Contralor, y eso refleja lo que siente la ciudadanía, porque el máximo organismo de control, que debería ser ejemplo de acciones cristalinas, de acciones transparentes, demuestra lo que hemos visto en este juicio político, un circo en el sentido de desvanecimiento de glosas, de acusaciones, de coimas, de sobornos, para cambiar informes de Contraloría, la misma quema de la Contraloría que nos queda en la retina de que fue a lo mejor una situación provocada para tratar de quemar archivos importantes allí, porque entonces ahora viene un reto muy importante, ¿no? Y hasta es un reglamento para la elección del nuevo Contralor, que debe ser ha puesto en marcha este concurso por el Consejo de Participación Ciudadana, y esperemos que el nuevo Contralor o Contralora que llegue le dé ese brillo que debería tener la Contraloría de ser una institución íntegra y honesta.
El tiempo no nos da para más, ingeniero Castañer, pero no podemos dejar de tocar también una de las expectativas que no necesariamente coinciden con los intereses de Guayaquil y Quito. Guayaquil y Quito y sus provincias se encuentran muy bien servidas en términos de vialidad. A usted no tenemos la necesidad de argumentar mucho por la vialidad en el Austro, pero todavía no vemos señales claras en el Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Ningún anuncio se ha hecho con respecto a la vialidad en la provincia de La Suay. Se lo hizo algo en cuanto a la continuación en vías en Loja. Se ha hablado de la autopista Guayaquil-Quito. Se habla de una vía de 4 carriles que recorrerá la costa ecuatoriana para juntarse con la vía Cuenca-Naranjal, pero hasta allí. El anuncio, por otra parte, que ha hecho el ministro Cabrera y el Ministerio de Transportes y Obras Públicas de una invitación para la construcción del viaducto sur o quinto puente de Guayaquil con una inversión superior a los $1.000 millones. Son anuncios millonarios que dan cuenta de que sigue ese crecimiento asimétrico del país. La pregunta es, ¿cuándo vamos a tener anuncios que toquen este punto neurálgico de la ciudad de Cuenca, de la provincia de La Suay, del Austro del país en materia de vialidad? Tendremos que esperar quizá para las festividades de Cuenca para los anuncios. Yo pienso que vamos a tener antes buenas noticias. Estuvo ya planificada con el ministro Marcelo Cabrera la venida del presidente al austro del país hace aproximadamente 2 semanas. Lamentablemente el tema de la salida del presidente a Colombia por la Comunidad Andina de Naciones y ahora la posesión del presidente de Perú ha hecho que no se concrete, pero quizás en los próximos días le tengamos al presidente en el austro del país para iniciar ya oficialmente la construcción de y el arreglo de la Biblián Yud Quebrada de Angas hasta la provincia del Chimborazo, esto en la provincia del Cañar, y la reunión con las autoridades del austro justamente por estos temas. Esperemos las buenas noticias, pero ya es un hecho, incluso ya ha sido dado el anticipo a la empresa contratista para iniciar en 3 frentes este arreglo de la vía panamericana tan importante, que claro, está en la provincia del Cañar, pero es la entrada también desde el norte del país, desde las provincias del norte del país hacia la provincia de La Suay. Y los anuncios para la provincia de La Suay estoy seguro vendrán, toda vez que el ministro Cabrera es un cuencano y es un azuayo, y yo estoy seguro que no le dejará huérfana a la provincia de La Suay en el tema vialidad. ¿Puede confirmarnos, por otra parte, lo que anunció el gobernador en esta semana, de que el próximo día lunes 2 de agosto se reunirá Guillermo Lasso con el alcalde de la ciudad de Cuenca y con la señora prefecta provincial en Quito? Bueno, no tengo este dato la agenda del presidente, pero si lo ha dicho el gobernador es porque ya tiene información oficial sobre ese tema. Sobre esta reunión con las autoridades. Personalmente estuve con la prefecta de La Suay en la ciudad de Quito el día jueves o viernes. Estuvimos haciendo una mesa de trabajo sobre algunos temas importantes que le interesa, y también hemos estado en contacto con el alcalde, pero desconozco y sería irresponsable de mi parte decirle si es que se dará o no esa reunión, porque no tengo yo la agenda presidencial. Para finalizar ahora sí, sobre el ingreso sur a la ciudad de Cuenca, ¿no tiene usted ningún indicio, ninguna novedad? No, oficialmente no. Todas las semanas tenemos una mesa de trabajo con el ministro de Obras Públicas y con los transportistas, y le ofrezco, Gustavo y amigos, tener información sobre ese tema la próxima vez que dialoguemos sobre eso y ya se concrete la visita del presidente al austro del país. Bien. Muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a usted. El ingeniero Homero Castañer es viceministro de Gobierno en el gobierno de Guillermo Lasso. Son las 8:12. Tener un vehículo propio es fácil y sencillo. Con la nueva